para todos los que estáis aquí. Es el profesor Bastos de la Universidad de Santiago de Compostela, que se ha dignado a atendernos y a darnos esta conferencia sobre las cuestiones políticas que se pueden derivar de lo que sería el relato del Gran Inquisidor en Dostoyevsky. Hemos estado hablando un poco antes, viendo hacia dónde orientar, y la idea es que hablará 20-30 minutos. A partir de ahí podemos hacer preguntas que hayan salido de la conferencia o que directamente a lo mejor alguno ya tiene por alguna cuestión de lo que estamos haciendo en historia, etcétera, y que pueda suscitar lo que el profesor Bastos haya comentado. ¿De acuerdo? Sin más, le doy la palabra y adelante. Buenas tardes a tothom. Pues primero, muchas gracias por la amabilidad de haberme invitado, y intentaré sacar algunos temas para discutir sobre la cuestión del libro del Gran Inquisidor. Como saben ustedes, el Gran Inquisidor es una parte, forma parte de los hermanos Karamazov, que es una de las obras principales de Dostoyevsky, y en él se plantea pues una serie de reflexiones pues básicamente sobre la libertad. Él ambienta el relato en la Sevilla del siglo XVI y nos plantea pues una hipotética vuelta de Cristo a la tierra, en la cual pues sana enfermos y resucita incluso a una joven muerta, y después, como por hacer estas cosas, el Gran Inquisidor lo prende y dialoga con él, ¿no? Pues el diálogo, básicamente, yo voy a sacar dos temas para discutir. Después, si quieren ustedes, podemos discutir cualquier otro tema. Uno es que el texto se centra en las famosas tentaciones que el diablo le hace a Cristo, ¿no? Que lo sube a una montaña y lo tienta. Y lo tienta con una serie de cosas. Primero con una palabra suya, con la subordinación de toda la humanidad a su dictado, a su mandato, a su creencia, a su idea, ¿no? Y dos, le ofrece todos los reinos de la tierra. Entonces vamos a empezar por este punto que me interesa comentarlo un poco. Que aunque no es el núcleo del texto, es el núcleo del Gran Inquisidor, se centra en la idea de libertad, ¿no? Pero no resisto la tentación de hablar de las tentaciones que Cristo le hace, ¿no? Pues eso, le promete la subordinación de los pueblos, pero en la tercera tentación, el demonio le dice, y estoy citando de memoria por la traducción de Nácar Kalunga, de la Biblia católica, es decir, mire estos reinos con sus riquezas, y dice el demonio, todos ellos están en mi poder, yo te los ofrezco. Eso es lo que dice la tercera tentación de Cristo, por lo menos la traducción española, y creo que es la correcta, porque lo he citado más veces. De aquí se ha elaborado, de esa tentación, se ha elaborado toda una teología del Estado. Autores, por ejemplo, Jacques Ellul o Bernard Heller, ¿no? Por ejemplo, entre otros, o Cabanagh, que ha elaborado una teología del Estado sobre esta cosa. ¿Qué está diciendo ahí el demonio? Que todos los reinos con sus riquezas son de él, que están en su poder. Yo creo que más claro imposible. Es decir, está dando una visión negativa de lo que es el reino, de lo que es el poder político, ¿no? Lo dice, lo que es la tentación. Que sé que me dirán, pues en la epístola a los Romanos, San Pablo desmiente esto. Vale, pero ¿qué está diciendo ahí? Es verdad lo que dice el demonio, que los estados son malos o demoníacos en el sentido bíblico de la palabra. ¿Son o no? Ahí está el debate. Normalmente los estados no son presentados como una especie de sujetos benévolos, ¿no? Que nacen obviando de un contrato elaborado en algún tiempo remoto, es la tesis de Hobbes o de Locke o de Rousseau, ¿no? De que se nos plantea la idea de que el Estado nace de una especie de contrato, de un contrato original, de un contrato social, en el que las personas ceden su soberanía o ceden parte de sus libertades a cambio pues, de seguridad unos con los otros. Esa es la idea convencional
que se nos da del Estado, o bien que derivan del poder divino, derivan de alguna voluntad divina. Y de ahí, por ejemplo, está la carta de San Pablo, pero en este texto está diciendo todo lo contrario. De hecho, si leen los evangelios con calma, ven que no hay una visión positiva del Estado. No hay, y en varios ejemplos más que sí que se podrían citar, pero aquí en caso de tentación se ve bien claro lo que dice. La pregunta que nos haríamos es verdad lo que dice el demonio o no. ¿Es el Estado una entidad con origen maligno o es una entidad con origen benigno? ¿No? Ahí está una de las grandes cuestiones, ¿no? Que de ahí, por ejemplo, claro, si nosotros estudiamos un poco de teoría política, un poco de historia del pensamiento político, estudiamos un poco, sobre todo, de sociología histórica, del origen del Estado y de la evolución del Estado moderno, vemos que los Estados no nacen de ningún contrato, no nacen de ningún designio divino, ¿no? Lo que nos enseñan todos los antropólogos o los sociólogos históricos es que el Estado nace de la guerra, el Estado nace de la predación, el Estado nace de la violencia, el Estado nace de la conquista, ¿no? La idea es que es un grupo de seres humanos que se superestratifica sobre el resto, esto es, un grupo de personas organizadas que domina a las otras personas y les extrae rentas y recursos. Es más, incumple el principio ético principal de cualquier religión, que es la regla de oro. Esto es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero vemos que el Estado, si hacemos caso a estos teólogos, incumple sistemáticamente este principio, en el sentido de que el Estado sí que le hace a los otros cosas que no quiere que le hagan a él. El Estado puede quitarle de su propiedad, pero usted no puede quitarle su propiedad al Estado si la necesita usted. ¿No? El Estado puede encarcelar personas, pero usted no puede encarcelar a un agente del Estado si ve que hace mal. O sea, es decir, hay una simetría en la relación, hay una simetría en el uso de la fuerza y hay una simetría en el comportamiento. Es más, las conductas que hace el Estado son bien vistas o son consideradas positivas por el mismo, pero si las hace un ciudadano son consideradas agresiones. ¿No? A ver, estos teólogos tipo Cabanau dicen, por ejemplo, el cobro de impuestos bajo amenaza, si lo hace el Estado, es un deber social, es el precio de nuestra libertad, es una serie de cosas buenas. Si yo le quito dinero al Estado por la fuerza, atracando algún banco estatal, alguna oficina, eso está mal. A ver, hay una simetría. Él puede hacerlo, pero nosotros no. No. Yo puedo usar la violencia, por ejemplo, contra otros países, o atacar, pero si lo hago yo, está mal. Entonces, quiere decir que hay una simetría en las relaciones. Entonces, esta es la idea que podríamos debatir después, aunque no quiero extenderme mucho en ella. Esto es, ¿es el Estado un ente benigno que nace de un contrato, nace de la paz o nace pues, de alguna necesidad o de una necesidad de suministro de bienes sociales? ¿O es un ente que nace de la violencia y es maligno? ¿No? Es un gran debate que podríamos tener, ¿no? Seguramente las visiones, por ejemplo, las teorías sociológicas del Estado o las teorías predatorias del Estado, no sé si las han estudiado alguna vez, ¿no? En el sentido, la que explica Carneiro, o que explica Charles Tilly, o que explica otros autores, todos ellos perfectamente académicos, todos ellos perfectamente mainstream, que se estudian en cualquier facultad de ciencias sociales un poco avanzadas, si se detienen un poco en eso, ¿no? Que el Estado básicamente es una banda de personas organizadas que extrae rentas y recursos del resto de la sociedad en su propio beneficio. Esta es la idea que definen los autores, y así ha sido a lo largo de la historia. Entonces, ahí se cumpliría lo que dice Dostoyevsky, o que dice la Biblia respecto del demonio. Pero es un debate a tener. Es benigno, hace servicios sociales, realiza bienes públicos, garantiza la paz y la seguridad, o es un ente maligno. Ahí tenemos un debate filosófico de mucha altura para su carrera. Pero centrémonos más un poco en el texto. El texto lo que plantea es que los seres humanos, lo que dice el Gran Inquisidor, los seres humanos no quieren libertad. O sea, sí les gusta la libertad, pero no es lo que quieren. Lo que buscan es seguridad. Buscan sustento.
o alguien que le garantice el sustento o que le garantice la integridad física. Eso es lo que está diciendo el Gran Inquisidor. Y cualquiera que venga digamos, a alterar eso no será bienvenido. Es decir, por eso quiere encarcelar a Cristo de nuevo, quiere condenar a Cristo de nuevo, porque Cristo viene como a alborotar el mundo contemporáneo, ¿no? Y ese es el argumento, porque la gente no quiere ser libre, sino que quiere algún tipo de ente que les garantice seguridad, que les garantice alimento, que les garantice cierta protección, que sea algún tipo de figura paternalista. Y la libertad es muy cruel. La libertad tiene muchas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes, ¿no? Maquiavelo lo explica muy bien, porque no solo seré yo el que te ejecute o el que te condene, dice el Inquisidor, es que será el propio pueblo que ahora te está clamando, el mismo que te va a condenar, como ya ha pasado muchas veces en la historia. Y no tengan dudas, si viniera Cristo hoy en día, sería encarcelado y sería apedreado por la gente. Esto es lo que plantea Dostoyevsky y es muy interesante. Y de aquí podemos sacar pues, muchas conclusiones para la política. Un sabio romano, no recuerdo su nombre, nos decía que la gente, la masa de la población, la mayoría de la población, no quiere libertad, no quiere ser libre, no quiere liberarse de la esclavitud. Lo que quiere es un amo que sea benevolente. O sea, no quieren ser libres, sino un amo bueno, que es muy distinto, un amo que los proteja. Y mucha razón tiene. Y esto también se puede emparentar con una frase que dijo, que según parece, dijo Lenin, cuando le preguntaron por la libertad en Rusia, dijo, ¿libertad para qué? ¿No? Esto es un gran debate. Porque el dilema entre libertad y seguridad, por ejemplo, o el dilema de cuál debe ser la forma correcta del Estado, por ejemplo, quien lo plantea muy bien es un filósofo que se llama John Rawls, ¿no? Aparte del Inquisidor. En la teoría de la justicia, Rawls nos da a escoger con un velo de ignorancia cuál sería la sociedad, o sea, nos dice qué sociedad escogeríamos. Entonces nos pone como un velo, nos tapa los ojos, y nos dice, escoge una sociedad, pero tú no vas a saber dónde vas a estar situado en esa sociedad, ¿no? Entonces, la tesis de Rawls es que, puestos delante de esa pregunta, esto es, escoger una sociedad, pero sin saber previamente dónde voy a estar situado yo en sociedad, la gente escogerá una sociedad pues, que sea más bien que garantice unos mínimos, que garantice un mínimo de supervivencia, que garantice unos mínimos derechos. Básicamente, la tesis de Rawls es leída muchas veces como una justificación pues, de gobiernos socialdemócratas, ¿no? O socialistas moderados, o liberales en el sentido americano de la palabra, ¿no? Se busca una sociedad en la que se garanticen una especie de mínimos, y cualquier persona racional escogería ese tipo de mínimos. Primero, ese tipo de idea me parece un poco arriesgada de hacer, ¿no? Yo soy un poco optimista. Un animal en un zoo, pues tiene garantizada la comida, tiene garantizada la vivienda, tiene garantizada incluso la atención médica. Pero a que se abre la puerta a la mayoría de los animales prefieren la libertad y buscarse una vida en la selva que las garantías del zoo, ¿no? Y esto es un debate. Es un debate. En el zoo lo tienen todo garantizado. Menos la libertad, que supuestamente es la que sacrifican a cambio de ese tipo de bienes, ¿no? Después digo que Rawls es un poco arriesgado. Está presumiendo que todo el mundo escogería, digamos, una situación en la que todos tendríamos garantizados sus mínimos. Y eso, para muchas personas puede ser cierto, para otras no. Pero bueno, es decir, la idea de Rawls es que la sociedad correcta, la sociedad justa es una que garantiza este tipo de mínimos, ¿no? Pero este dilema entre libertad y seguridad se da en muchas ideas políticas y muchos principios de filosofía política. Por ejemplo, todo el concepto de derechos sociales o de derechos de ciudadanía que plantearon, son conceptos que no son muy antiguos, lo planteó algo de esto, o los derechos que se llaman positivos, ¿no? Son derechos que, digamos, el colectivo, la comunidad o lo que llamamos el Estado tiene que garantizar una especie de mínimos, ¿no? Pero esos mínimos están garantizados por ese ente llamado Estado o por lo que llaman el conjunto de la sociedad, pero pues, de derechos positivos pues, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, que son derechos positivos, ¿no?
sentido de que no son derechos de no interferencia, sino que son derechos a que yo tengo derecho a tener una serie de cosas por el mero hecho de ser ciudadano y que, digamos, la sociedad tiene que garantizar unos mínimos, ¿no? Pues todo el concepto de derechos de ciudadanía, de derechos sociales, que fueron formulados por un filósofo inglés derivado en un revolucionario americano, después en revolucionario francés, que se llama Tom Paine, lo que se llama los derechos del hombre, en algunos socialistas franceses tipo Louis Blanc, o por ejemplo todos los discípulos de John Stuart Mill, empezando por él, ¿no? Hobhouse, el juez Stephen y otros seguidores que tienen lo que se llama el liberalismo social, ¿no? Esta idea de que yo tengo derecho a tener cosas y que a cambio de eso sacrifico libertad, ¿no? Sacrifico libertad en el sentido de que estoy sujeto a una serie de restricciones, estoy sujeto a un pago de tributos y a unas restricciones en mi conducta, ¿no? A cambio de eso, a cambio de obtener esos derechos. Pero claro, el problema que se plantea esto teóricamente es que esos derechos positivos, yo creo que quien los promete engaña, por un motivo. Podemos discutir si es bueno o malo pues garantizar o dar derechos de ciudadanía, es un debate. El problema es, el debate es otro, ¿puede el Estado garantizar esos derechos? Por el mero hecho de que diga que los garantice, no, porque para garantizar los derechos, cualquier derecho positivo, es necesario tener unos recursos previos. Si no hay recursos previos, ¿con qué se garantiza el derecho? Es decir, para tener yo el derecho a la educación, tiene que haber medios, riqueza suficiente, como para poder pagarle a maestros y construir edificios. Si yo quiero derecho a la sanidad, de hecho la sanidad está recogido en casi todas las constituciones del mundo. Pero usted va a muchos países del mundo y no hay sanidad, aunque lo pongan en un papel, porque el Estado no tiene medios con que garantizar esa sanidad, o no tiene medios con que garantizar esa vivienda, o no tiene medios con garantizar una renta mínima. Puede decirse, pero no está garantizado. Y hay muchos ejemplos recientes, ¿no? de países que quebraron, en la Argentina del 2001 o en la Rusia de la transición, pues simplemente porque quebraron económicamente, pues que los derechos que supuestamente garantizaron quedaron sin ser garantizados, simplemente porque no había medios. Entonces, ese es el primer punto que hay. Es decir, estamos haciendo una elección a veces un poco tramposa, porque parece que es libertad versus seguridad, suponiendo que los estados son capaces de garantizar la seguridad en el ámbito físico y la seguridad en el ámbito económico. Y eso es un debate que podemos tener, si se puede garantizar o no, si hay forma de que podamos garantizar la prestación de los servicios. No, porque el problema de este tipo de derechos es otro. El problema es que no puede ser ejercido erga omni. Es decir, que es un derecho que no podemos reclamar todos a la vez. Es decir, está presuponiendo que hay una parte de la sociedad que va a trabajar y va a pagar impuestos y otra que tiene derechos. Pero ¿y si todos decidimos quedarnos en la cama sin hacer nada? ¿Quién garantizaría esos derechos? ¿No? Entonces, y todos a la vez no podemos reclamarlos, porque no habría forma humana de financiar todo esto. ¿No? Pues yo digo que el primer debate que hay que tener es si esta opción que nos da Dostoyevsky entre libertad o seguridad es real. Es decir, esto es si se puede garantizar que en ese contrato que la otra parte va a cumplir con su parte de darnos seguridad. Seguridad en el sentido amplio, tanto física como económica. Y vemos que no es capaz muchas veces de garantizar seguridad. Por lo menos no puede garantizarla en el sentido contractual de la palabra. Es decir, no es un contrato estricto, ¿no? Pero es el primer tema. Muchas veces estos derechos y este falso trade-off es una especie de ilusión intelectual. Si cedemos libertad, nos van a dar una seguridad, pero muchas veces a lo mejor nos quedamos en las dos cosas. Y lo que pasa en muchos países del mundo, que nos quedamos sin seguridad y nos quedamos sin libertad. Y no quiero poner ejemplos, que a mí en clases no me gusta entrar en política, ¿no?, de partidos, pero pueden ver en el mundo que hay muchos países que no garantizan ni seguridad ni libertad. Bien, a pesar de prometer una cosa o la otra. Después, ¿qué ideologías
políticas son influidas por esto? Yo creo que a día de hoy todas, porque digamos que todas las ideologías que están en el gobierno, de una forma u otra, prometen satisfacer pues, una serie de prestaciones, una serie de servicios al conjunto de la ciudadanía. Entonces, en este aspecto, como decía Hayek, todos los partidos, por ejemplo, en nuestro entorno, de una forma u otra son socialistas. Puede ser bueno, puede ser malo. Repito que no hago política, pero en el sentido de que varían en el grado, pero no en el fondo. Es decir, todos ellos prometen la prestación de una serie de servicios a la ciudadanía a cambio de la restricción de una serie de libertades, ¿no? Pues puedo discutir si es bueno o no, pero todo lo promete. Pero este planteamiento es especialmente visible, por ejemplo, pues en partidos de corte pues, socialdemócrata o socialista. Este discurso, cuidado que estoy diciendo que está en todos, es decir, que los partidos de lo que le llaman derecha pues, realmente son un poco menos socialistas que los otros, pero no dejan de serlo, ¿no? En ese aspecto, y cuidado, no tampoco estoy criticando aquí el socialismo, estoy diciendo en este ámbito, ¿no? Entonces, ¿qué ideologías promueven, digamos, activamente esto? Por ejemplo, todas las ideologías socialistas, socialdemócratas plantean esta disyuntiva, ¿no? Y buena parte del atractivo, por ejemplo, de los países en su momento del socialismo real o de muchas de las socialdemócratas es esa especie de protección, esa garantía de derechos, ¿no? O de prestaciones que realiza el Estado. Entonces, vemos que uno de los atractivos del socialismo real, sobre todo los economías socialistas o de muchos países de cultura socialdemócratas que supuestamente garantizan la prestación de una serie de derechos de ciudadanía a todos los que viven en él, ¿no? Entonces, en este aspecto son especialmente atractivas, ¿no? Que promete la prestación, pues que te van a dar pues incluso que te van a dar trabajo, y la Constitución muchas de ellas reconocen el derecho al trabajo, o que te van a dar pues unas rentas mínimas, o unas rentas básicas, o una renta de inserción. Ahí tenemos muchas propuestas en este sentido, o que te garantizan una vivienda, ¿no? O que te garantizan una sanidad, o que te garantizan educación, y después que también te garantizan pues, la seguridad o la integridad física, ¿no? Que supuestamente son ellos los que estas ideologías, repito, son las que promueven más activamente este tipo de ideas, ¿no? Entonces, usan conceptos así ambiguos como solidaridad, como, ¿no? Fraternidad, conceptos de estos de igualdad, que son conceptos de estilo en el sentido de que tú estás viviendo en un mundo que supuestamente tienes todo eso garantizado. Cuidado, y estas ideas, y ahí tiene razón Dostoyevski, es que son enormemente atractivas. Para mucha gente son muy atractivas. No tienen por qué ser. Yo a veces me pregunto si está en la naturaleza humana ser así o es algo que es aprendido. No lo sé. No sé si el ser humano es así, que le gusta esta especie de paternalismo, o es algo que se aprende a lo largo del tiempo. Yo creo que es algo en cierta forma aprendido. Porque si se fija, uno que estudia un poco de antropología y una cosa, no todos los pueblos se comportan así. O sea, hay muchos pueblos en muchas culturas, sobre todo pueblos primitivos, que no se comportan de esta forma. Más bien creo que es una consecuencia pues, de la educativa o de una tradición, una serie de valores que se comparten por las sociedades modernas. Pero no creo que sea así. Pero en nuestras sociedades, por el motivo que sea, y esto sería discutible, pues vemos que este tipo de ideas tienen gran aceptación, ¿no? Y entramos en debates muy, muy profundos, ¿no? Lo vimos en la pandemia, libertad o seguridad también, por ejemplo, ¿no? Fue una dicotomía, como si no se pudiera compaginar de una forma u otra, ¿no? Pero como si fuera una dicotomía estricta, ¿no? Y esto opera también en muchos otros ámbitos. Tenemos que pagar impuestos a la fuerza pues, para protegernos en el caso pues, de la vejez, en el caso de la enfermedad, en el caso de una serie de cosas. Entonces tenemos que limitar una serie de actuaciones, de conductas al respecto. Lo que quiero decir es, el discurso de creación del Estado, sobre todo el Estado moderno, el Estado después de la Segunda Guerra Mundial, está esta ecuación. Tú te limitas, nosotros te controlamos tus rentas, controlamos lo que puedes ganar, controlamos lo que puedes trabajar, controlamos
que puedes hacer a cambio te garantizamos pues, una especie de subsidio vital. Y está presente en muchas ideas, ideologías o principios, ¿no? Y esto es lo que saqué yo en conclusión de este libro. Entonces podemos ver, tampoco es fatal, tampoco se puede sacar muchas conclusiones, que son 9 o 10 páginas además, ¿no? Aunque podríamos desarrollarlas mucho. Pero la idea es, uno, ¿de dónde viene el Estado? ¿Tiene razón el demonio al decir que está en su poder? Es que desarrollamos este punto. O dos, esta dicotomía de libertad o igualdad, que tan pesimista es en Dostoyevsky, ¿es verdad o no? Es decir, ¿podría existir una sociedad en la que las personas escogiesen voluntariamente su libertad, asumiendo las consecuencias de su libertad? Obviamente. ¿No? Que son el riesgo, pues de la pobreza, pues son cosas, o preferimos la seguridad. Yo digo que tan natural no debe ser. Repito, en los animales esto no se ve, y en muchos pueblos esto no se ve. Ahora, esto es lo que podemos debatir, pero que esta idea funciona, que esta idea opera, que esta idea es atractiva, que esta idea la escucho incluso a muchas personas jóvenes, ¿no? Que lo diga yo, pues tiene una lógica, porque voy viejo, yo sí que necesito más seguridad, este tipo de cosas, pero que lo digan los jóvenes, pues no lo veo yo tan claro, ¿no? Que tiene que ser naturalmente así. Y esto ahora me gustaría escuchar sus opiniones, a ver qué dice. Porque yo, cuando vengo a hablar de estas cosas, es para escucharlos a ustedes. Si es para hablarle yo solo, yo les mando un vídeo y ya está. Que vamos antes. Lo que quiero es ver qué piensan ustedes, qué piensan los jóvenes de estas cosas. Y tienen de estos temas las que vean ustedes pertinentes. Ok, pues haremos turno para quien quiera hacer preguntas. Todos a la vez, ¿no? Pau, no. A ver, la juventud catalana, quiero ver qué pregunta. Més vulguis, ho vagi pensant. Pues aquí davant... Aquí. O bueno, te seu. Gracias, Miquel. Pues... No, lo que iba a preguntar era sobre la solución que podemos sacar a esta necesidad del hombre como de tener una autoridad, un milagro y un misterio. Así que, porque al final el Gran Inquisidor, Cristo le acaba dando un abrazo al Gran Inquisidor y se va. Sí. Y le deja ir. Así que pregunto si es, al final, ¿qué soluciones puedes dar a esta falta de autoridad, si es este amor tan teológico que presenta al tratarse de Jesús? ¿O cuál? A ver, Cristo se niega, por lo que veo yo, a usar las fuertes potenciales de poder que tiene. Por ejemplo, hacer milagros es una forma muy fácil de hacerse obedecer, ¿no? Si llega una persona y empieza a hacer milagros aquí en su clase, pues, y los milagros son evidentes, es difícil que no lo obedezca, ¿no? Sí. Entonces, es renuncia, también renuncia a usar su autoridad o su conocimiento de tal forma que las masas lo sigan. Simplemente quiero que lo sigan por amor, ¿no? No quiere usar de su poder, y por eso digo, es un texto muy influyente que influye mucho en el sentido de decir que Cristo no renuncia, podría usar la fuerza, es decir, ¿no? Y obligarnos a todos a obedecerle, bien directamente, bien a través del demonio, ¿no? Que el demonio nos fuerce a obedecerle, a seguirle y a seguir sus mandamientos. Obviamente, si nos castiga con castigos también muy evidentes, ¿no? A quien peque le cae un rayo en la cabeza, una cosa por el estilo, ¿no? Viene un ángel y le da un golpe con una espada en la cabeza. Pues así sería muy fácil obedecerlo, pero no seríamos libres. Lo que está diciendo Cristo es que tenemos que ser libres, es decir, que no puede imponerlo. Y las formas que tiene de imponerlo son esas que se decían, la autoridad, el misterio o el milagro, ¿no? Pero renuncia a usarlas. Porque debemos, y ahí está una idea de religión, para ser cristianos o para conseguir el mandamiento de Dios, no podemos usarlo por la fuerza. Esto fue un viejo debate medieval que se usa para muchos otros temas, ¿no? Que preguntaban, por ejemplo, ¿el pecado debe estar prohibido o debe ser libre? ¿No? Debe ser libre. Tiene que ser libre, porque si no, no hay concepto de pecado. El pecado o la virtud es cuando usted tiene el pecado delante y lo rechaza, eso es de virtuoso. Si lo obligan a comportarse bien, es como el debate sobre el mal, ¿no?
Si usted, imagina que tiene un ángel encima de su cabeza, así, con los brazos cruzados. Cuando usted se porte mal, ¡bah!, le da un golpe en la cabeza. No, o le da con un palo. No, oiga, está muy bien, pero usted no es libre. Solo puede portarse bien. Entonces no hay virtud ninguna en su comportamiento. ¿Me explico? Entonces, y eso se usa también, por ejemplo, en los debates, sobre la liberalización de las drogas o otros vicios, se usó este argumento. Y mire, usted puede ser libre de hacer lo que quiera, el pecado es suyo. Yo no le puedo estar todo el día prohibiéndole hacer cosas, ¿no? Bueno, entonces no sería libre ni podríamos hablar de pecado. Entonces lo que estoy diciendo es, el mensaje de Dios, el mensaje que nos plantea Cristo, que nos plantea el Gran Inquisidor, es, si tenemos que seguir la religión, tenemos que seguirla libremente. No porque nos castiguen, no porque nos coercionen. Sería muy fácil, repito, usar milagros y convencernos de todo. No. Entonces no habría libertad. Bueno, ¿explico? sí. La segunda pregunta era, bueno, primero explico. Aquí muchos son de Sant Cugat y yo soy de un pueblo, una ciudad que hay al lado, que se llama Rubí. Sí. Que no es una ciudad de bien como Sant Cugat. Son polos opuestos, se puede decir. Sí. Y bueno, en Rubí no hay tampoco tanto trabajo limpio, como se puede decir, en Sant Cugat. Sí. Así que pregunto, ¿podría ser una solución este contramercado, este agorismo para subsanar esta violencia del Estado, evitar con un mercado negro? Es que el mercado no es negro, se hace negro. El Estado lo hace negro. A ver, usted prohíbe cualquier cosa. Por ejemplo, en Cuba no hay leche condensada. Bueno, hay un mercado negro de leche condensada. Y hay un mercado negro de novelas, porque algunas están censuradas. No. Cualquier cosa que usted prohíba va a generar, si hay demanda de ella, va a generar un mercado negro. O sea, la gente no va a dejar de consumirla porque se lo prohíba, simplemente recurrirá a mercados negros. Lo que vive Rubí es, si es verdad lo que dice usted, es que hay cosas que están prohibidas, digamos que los ciudadanos de Rubí negocian con ellas, ¿no? Sí. Porque se refiere a droga o cosas de ese estilo. Doy fe. ¿Qué? Doy fe. Bueno, claro, pues ahí está la cuestión. A ver, si la droga fuera libre, lo que pasa es que seguramente no la vendían los de Rubí, la vendería la Casa Valle. O la Casa Pfizer, ¿no? A ver, yo no estoy hablando de broma, que ustedes teclean en sus computadores, que lo tienen delante, las drogas de nuestros abuelos. Esa frase. Les aparece en su computador, pues al Papa anunciando cocaína. Por ejemplo. Y es verdad. O ven anuncios del ABC de 1911, no estoy hablando de prensa extrema, no estoy hablando de periódicos radicales, estoy hablando del ABC de 1911. Pues anuncios de heroína, Bayer, la mejor para los niños. En fin, para eso se usaba. Para eso se usaba, y ustedes la tomaron también. Lo que pasa es que ahora le llaman codeína. Que es heroína atenuada. Pero que antes se vendía y se anunciaba en la prensa. Es que era una medicina legal. Cuando se prohibió, pues ahora se vende y se trapichea en el mercado negro. ¿No? Pero cualquier bien es susceptible de ser vendido en el mercado negro. No solo la heroína o la cocaína o cualquier otro tipo de bien de este estilo. Cualquier bien que prohíba usted, el juego o las zapatillas de marca, cualquier cosa así, va a haber un mercado negro de ellas. Si hay demanda de ellas. Pero entonces las venderían por ahí los de Rubí. Yo no me quiero meter con los de Rubí, que no sé cómo son. Seguro que son una gente excepcional. Sí. Doy fe. No, pero me refería a que si el uso del mercado negro era una opción para abandonar el Estado como la Somos agonistas. Sí, agonistas. Estos que quieren vivir al margen del Estado. Yo tampoco, a ver, porque ellos no se puede vivir al margen del Estado.
Eso, lo que piensa Conkin, está muy bien porque viven en una especie de comunas y viven así al margen, pero no pueden evitar, al final, tener que usar algún tipo de bienes estatales, tipo carreteras o tipo de bienes de transporte, o usar algún tipo de dinero o una cosa por el estilo, ¿no? Muy difícil evitar esto. Yo más bien me gustaría pues reducir su papel, reducir su peso. Esa es mi idea, ¿no? ¿Y a cuánto la reduciría usted el tamaño del Estado o comunidad? No hay que demostrarme si hay algo que no se puede prestar de forma pacífica, si hay algo que no se puede prestar de forma pacífica, que lo haga el Estado. Yo aún no conocí nada. Yo como Schumpeter. Schumpeter decía que no conocía nada que no hubiera sido prestado alguna vez de forma pacífica y de forma privada, a través del intercambio. Porque ahí entramos en otro tema que plantea, por ejemplo, filósofos políticos como Webber, ¿no? Que dan un punto filosófico muy interesante. Es decir, ¿es posible financiar las actividades que presta el Estado en ausencia de violencia? Esa es la pregunta que se hace. ¿Y lo es? ¿Qué? ¿Y lo es? Yo creo que no. Pues si me dicen alguna. Ahí está la clave del asunto. Cuando hablamos del Estado como algo maligno, que es un debate, repito, tampoco tiene que ser como lo diga yo, pero es un debate. La idea es que el Estado nace de la violencia, porque sus prestaciones nacen de la violencia. La idea sería, ¿es posible sustituir esa prestación, digamos, con el uso de la violencia de determinados bienes y servicios, que muchos de ellos son buenos, no estoy criticando eso, por una prestación de servicios en la que la violencia esté ausente? Sí. Porque díganme alguna cosa que no haya sido prestada por la violencia. Directo o indirectamente. El amor de mi madre. No, creo que no viene por ninguna violencia el amor de mi madre. El amor de mi madre. No, me refiero. Algo material. Me refiero a alguna prestación estatal que no haya sido financiada por la violencia. O financiado o que se use la violencia en su prestación. Ese es el debate. Es el debate que nos plantea el demonio en la Biblia, y es el debate que podemos tener. Cuidado, a lo mejor es imprescindible que haya esa violencia. Ahí está el debate de todos los bienes públicos, hay otro tipo de debate. Pero la pregunta es, ¿existe algún bien que no haya sido prestado así? De los bienes que presta el Estado. Y segundo, ¿sería posible financiar o prestar sus servicios en ausencia de algún monopolio de la violencia? De la definición que da Max Weber, por ejemplo, de Estado. No sé, por ejemplo, el otro día vino a hacer una charla Ángel Barahona. Sí. Y nos explota la teoría mimética. E dice que el hombre es un animal, un ser constitutivamente mimético. Sí. Y que al final llamamos la violencia intrínseca. Pero es mimético de algo. Si usa una regresión al principio, nosotros imitamos, ¿vale? Nos imitamos unos a otros, pero tuvo que ser uno el primero a ser imitado. ¿No? Sí. O sea, tuvo que haber un primero que usara la violencia para poder ser imitado después. ¿Y entonces cómo se cierra el ciclo? No es el ciclo, que hay un primero que toma sus decisiones. Si los demás pueden imitarlo, no. Y la imitación también es algo consciente. No es algo que sea automático. De hecho, usted seguramente tiene sus referencias, tiene sus modelos, y yo tengo otros. Por ejemplo, usted tendrá unos modelos estéticos, de cómo vestir, de cómo peinarse, de cómo comportarse, etcétera, ¿no? Y usted pues imita o sigue los modelos que usted entiende pues, apropiados para un joven de su edad, ¿no? Pero no quiere decir que todos sus compañeros imiten los mismos modelos. Pues pregúnteselo a ellos. Pues los veo bien variados y variopintos. ¿No? Sí, porque... ¿Algún bueno, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Aprofitar, pues. Bueno. Siéntate ahí. A ver, que se me vea. Buena tarde.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta sobre el... Me acerco el micro. Usted ha dicho, y yo creo que es cierto, que los estados nacen de la violencia y que es un grupo concreto, organizado, que digamos, se hace con el control del resto de la sociedad, formando lo que sería el Estado, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿es el Estado inevitable realmente? Porque siempre va a haber un grupo o una razón por la cual se puede imponer pues ese grupo al resto de la población. En ese es un viejo debate, aún publiqué un trabajo reciente criticando la tesis de Randall Holcomb, que es el que defiende estas teorías del Estado es inevitable. A ver, inevitable no es. Aún, por casualidad estuve leyendo esta mañana una historia del Estado, decía, bueno, lo dicen todos los antropólogos, el Estado tiene 5.000 años, en el mejor de los casos. En caso de los estados más antiguos, y no era un Estado que hubiera ocupado todo el mundo. El Estado nace en ciudades como Uruk, pues nace en algunas ciudades de la costa del Pacífico americano, en la zona del Perú y por ahí, nace en Babilonia y nace en algunas zonas de Asia. Pero nace hace, en el más antiguo de los casos, como 5.000 años desde el día de hoy, ¿no? Y antes, hasta 200.000 años que tiene el ser humano, como vivía el ser humano. Cuidado, y que el Estado más antiguo tuviera 5.000 años, quiere que el Estado estuviera extendido por toda la Tierra. De hecho, el Estado no se extiende por toda la Tierra hasta el siglo XIX. Antes había amplias zonas de no estatalidad. ¿No? Lo que le llama James Scott, la zona de Zomia, por ejemplo, ¿no? Es una zona en el sudeste asiático, todo lo que es Camboya, el parte de la India, el Vietnam y así. Esas zonas no tuvieron Estado hasta el siglo XX, XIX-XX. Entonces, inevitable no es, porque esas personas pudieron comer, vivir y llegar hasta el día de hoy, o sea que sin Estado pudieron sobrevivir. Otra cosa si nos gusta cómo viven o no, es otra cuestión. Pero que es inevitable, no es inevitable, ¿no? Dos, el Estado como tal, lo entendemos moderno, no existe. En el sentido de que no tiene existencia ontológica. Es decir, yo no puedo ir a cenar con España esta noche. No. Lo que hay es un grupo de personas organizadas, muy bien organizadas, porque están organizadas en anarquía, de hecho. Solo en anarquía pueden funcionar también. ¿No? Están organizadas. Dentro del Estado es una cosa que a lo mejor no lo van a entender. Dentro del Estado no hay poder. Dentro de él no hay poder. El poder lo ejercen ellos contra el resto. Pero no hay poder en sentido estricto. ¿No? Esas personas organizadas extraen rentas del resto de la sociedad, pero son personas. Y su origen es un origen, está discutido. Por ejemplo, la tesis de Carneiro, no sé si la conocen, del encapsulamiento, de Robert Carneiro, o las tesis de Tilly, por ejemplo, ¿no? O de otros autores. Carneiro lo que dice, plantea una tesis de encapsulamiento, es decir, grupos de nómadas, gente que iba a caballo, ¿no? Que se desplazaban, tipo hunos o tipo mongoles o gente de ese, ávaros o gente de ese tipo que había antes, que les gustaba desplazarse y así, pues saqueaban a los campesinos y le quitaban el excedente, ¿vale? Pero un día de ellos, alguno de ellos en un sitio cerrado, un sitio encapsulado en un valle, cierran el valle, lo encapsulan, lo cierran, y dicen, a partir de hoy, en vez de andar todo el día por ahí a caballo, vamos a esclavizar a estos campesinos. Y a partir de ahora nos tienen que dar el 10% de lo que ganan. Al jefe de los bandidos le llama rey, a los amigos les llamas conde, duque o marqués, y ahí tienes un estado montado. ¿No? Pero el origen es un origen de guerra, de lo que le llama Alexander Rousseau superestratificación. Es decir, que los estados derivan de conquistas, de grupos armados que vienen del extranjero, que se superestratifican por la población y le quitan tributo. Ustedes viven cerca de Francia. ¿Por qué Francia se llama Francia? Aquello fue siempre la Galia. ¿Quiénes son los francos? Ustedes que saben historia. ¿Quiénes son los francos salios? Sí, el profesor Casajoan aprueba que lo sepa. Venga. Es que dice que los francos no lo decían. ¿Quiénes eran los francos? Sí, un pueblo bárbaro. Ajá. ¿Y qué hizo?
invadir Francia y, bueno, la zona que ahora es Francia. Sí, ¿y qué hicieron allí? ¿Qué esos francos? Imponer sus normas, sus costumbres. Y cobrar tributo también, de paso, ¿no? ¿Eh? Y los godos, los suevos, los vándalos, los alanos, los lombardos, estos que eran todos. Es decir, los vándalos que tenían fama, por eso cogieron fama, porque eran muy brutos, cuando quemaban en el sur de España, cuando quemaban todas las ciudades y las saquearon, después ¿qué hicieron? Pagaron la cuenta en la Galicia. ¿Qué hicieron? Pues rapiñaban todo lo que había y como echaban los que había, se pusieron ellos a cobrar tributo allí, después conquistaron el norte de África, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y los árabes que vinieron a España qué eran? Lo mismo, sí. ¿Qué? Lo mismo. ¿Y los españoles en América? Parecido también, ¿no? O los romanos, cuando llegaron aquí. O los dorios en Grecia. ¿No? O los arios en la India. ¿No? La tesis de Rousseau, grupos de personas, grupos de bandidos armados, se juntan, conquistan un territorio, lo dominan, echan a los que había antes, se ponen ellos a mandarle a cobrar tributo a ellos. Pero son unos pocos miles. Esa es la tesis del origen del Estado. ¿Qué cree esto más convincente o...? A ver, David Hume lo estarán estudiando ustedes, ¿no? En filosofía. ¿Les suena? Sí. Supongo que hablan del empirismo y estas cosas. Bueno, David Hume, aparte de filósofo, escribir el tratado sobre la naturaleza humana, tiene una historia de Inglaterra, ¿no? Y cuenta así, y perdón si hablo mal porque es él como dice así, habla de la realeza británica, de la reina de Inglaterra, de Lady Di, vamos a ver, él habla en su época, y dice, un bastardo, hijo de una puta, y sus amigos, dice así como dice él, se juntaron, conquistaron Inglaterra, echaron a los reyes antiguos y se pusieron ellos. Bien, al jefe de los bandidos le llamaron rey, y a sus amigos constituyeron la flor y nata de la aristocracia británica. ¿Es verdad lo que dice o no? Sí. Es decir, el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, no desciende de ese bastardo, en línea directa. ¿Quién? Y los Lady Di y estos condes tan finos que ven las películas no descienden de los amigos del bandido. Sí. A eso está refiriendo, que el Estado es un grupo de personas, aunque ahora no sea exactamente el Estado ellos, es un grupo de personas que se organizaron en su momento, constituyeron el poder y dominan al resto de la población. ¿Que ha cambiado la forma? Sí, ha cambiado la forma. ¿Que el Estado no es como antes? Tampoco es como antes. Evidentemente no, el Estado de hoy no es tan violento ni es criminal a día de hoy con su población. Eso está claro. Y que cambiaron muchas cosas. Pero la esencia no es la misma. Pero de ahí viene mi pregunta un poco. Si ahora en España, por arte de magia, se pudiera quitar el Estado y todo lo que queda, todo el rastro que quedase del Estado, ¿no pasaría lo mismo? O sea, ¿no habría otro grupo de personas que vendrían a España a imponerse por encima del resto? Son debates que nos gustan mucho a nosotros. A ver, primero, si desapareciera el Estado, que no desaparecería así de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se iría dando a través de pequeñas como secesiones, ¿no? De secesiones de grupos que se van marchando y operan al margen del Estado. Weber plantea microestados tipo Liechtenstein que sean los primeros en llevar a cabo esto, ¿no? Sería una especie de secesión que tú apartas de esto y simplemente a partir de entonces funcionas con tus propias normas. Pero obviamente sería en el futuro, no será en el pasado, ¿sí o no? Si en el futuro será, si esta cosa hipotética se diese algún día, será porque triunfan ideas de este estilo, ¿sí o no? No creo que sea porque sí. Será porque triunfen o porque hay un porcentaje significativo de la población que sabe y entiende de estas teorías, ¿no? Pues las personas, si estuvieran así, articularían sistemas de
pues de defensa o de seguridad adecuadas a esto. Porque aquí tenemos otro debate. ¿Qué es más fácil de conquistar o de dominar? ¿Un pueblo ártico o un pueblo anárquico? ¿Usted qué piensa? Bueno, evidentemente un pueblo anárquico. ¿Es más difícil o más fácil? Más difícil. Más difícil. Bueno, hay muchos ejemplos, pero en la conquista de América lo tienen. Los estados grandes, aztecas y incas, cayeron en semanas. Los comanches, que son anárquicos, o los apaches, mejor dicho, los apaches, que son anárquicos, no pudieron con ellos. Es más, le ganaron terreno a los españoles. Porque no tenían. Lo tienen en España, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, los romanos tardaron algo así como 2 o 3 siglos en conquistar España, pero los moros lo conquistaron en unos meses. Los árabes lo conquistaron en unos meses. ¿Por qué? Porque ya había un estado centralizado, había carreteras, había de comunicación y había una cabeza. Es muy fácil de conquistar eso. Cuando no había nada es muy difícil de conquistar. ¿No? Pero claro, si llegara a dar esta situación hipotética en el futuro será porque hay una conciencia de este tipo de temas. Entonces, ya estos problemas se plantearían de acuerdo con este tipo de cosas. No sería una situación como la anterior, en la que un grupo de personas... Scott, cuando habla de los estados, lo que nos dice es que las personas que se vieron sometidas al principio del estado no sabían lo que les venía encima, porque era una cosa nueva. No sabían lo que les venía encima. Y Scott también nos dice que buena parte de estas poblaciones que hay en Zomia son poblaciones que escaparon de la estatalidad. Quisieron escapar de la estatalidad, no quisieron estar dominadas por príncipes. Y eso que, por ejemplo, la Biblia, ya creo que es en el libro de Samuel, advierte muy bien a los israelitas contra el rey, ¿no? Pero esta es la idea, es decir, que son muchas ideas complejas. Pues digo que muchas veces es muy bueno este tipo de ideas, aunque no las vean, digamos, factibles, y probablemente no lo sean a corto plazo. Lo que sí que les obliga es a pensar, a ver, ¿el Estado cómo está organizado internamente? ¿Qué es eso del Estado que nos gobierna? No, a nosotros nos dicen así una serie de cosas, ¿no? Nos lo representan con una serie de símbolos, ¿no? O una serie de instituciones, pero exactamente eso que es. No estás con el Estado moderno. Es muy inteligente porque es abstracto. ¿En qué sentido? Nosotros pagamos impuestos a Galicia, a Cataluña, a España, lo que sea, ¿no? Pensando que solo damos a Cataluña, que es una especie de ente abstracto. ¿Quién realmente los recauda? Es Peramones. Después lo reparte como quiere. O Pedro Sánchez, o Feijóo. Cogen el dinero y después lo reparten como quiere. Como quieren, no, con unos procedimientos, pero realmente el dinero que no gasta y lo reparte son ellos. No lo reparte España, lo reparten estas personas. ¿No? Pero la pregunta es, si en vez de pagárselo a Cataluña, si lo pagáramos a Aragonés, pagaríamos tanto. No. O al rey. No, no. El dinero usted le pagaba el dinero a un rey, sí, que era una persona, y la veía allí gorda, opulenta, con su palacio y sus cosas así, pero le pagaba impuestos a esa persona y le debía lealtad a esa persona. Ahora se cambió, sigue pagando impuestos a personas, pero supuestamente se los paga a un ente abstracto. No sé si se da cuenta. ¿Ustedes, si tuvieran que pagar el dinero al rey, le pagarían lo mismo que le pagan ahora? No. La verdad. Claro. No. ¿Qué? No, que sí, que lo entiendo. Pero pues lo pagan una extracción, lo pagan un ente así como raro. Y ahí está la inteligencia de los estados modernos, que son abstractos, que son corporaciones, de hecho. Irresponsables, además. ¿No? Entonces, ahí está la gracia del asunto, la inteligencia del asunto. Pero si ustedes se molestan en estudiar estas cosas, ve que hay un montón de preguntas. Por ejemplo, cuando les digo que el gobierno es anárquico, internamente lo entienden. Bueno, yo creo que sí que lo entiendo, pero...
Yo sí. Es decir, a Inés Arrimadas solo le escapan muchos diputados, ¿no? ¿Puede agarrarlos y decirle que se queden? No. ¿No? Si ahora, yo qué sé, Podemos, o como pasa en Cataluña, ¿no? Ahora dice la CUP que no le da la gana de apoyar al gobierno. Se lo tira abajo, ¿sí o no? Y puede hacer algo Aragonés, o puede hacer algo Laura Borràs, o así puede hacer algo para detenerlos. Es decir, los gobiernos de coalición son anárquicos, pero también las relaciones dentro de un partido son anárquicas y también entre los distintos poderes del Estado son anárquicas, por extraño que les parezca. Se cortó la cosa. Creo que se cortó. Hola. Sí, digue que es pot tornar a comentar. Hola. Ya, ahora. Ahora sí. No sé si me escucharon lo que dije. No, No, dígale. ya le digo, no. Habíamos perdido los... Le hemos perdido un rato. Nada, quiero decir que la idea es esta, que es una idea de que los estados son anárquicos. Quiero decir que este tipo de cosas no es para que ustedes salgan a la calle y protesten más, sino para que intenten entender cómo funciona el poder político y si a alguno de ustedes le interesa, pues que siga estudiando o profundizando en estos temas, ¿no? Quiero que también muchas veces que vean es que, por ejemplo, los estados son anárquicos interiormente, tanto dentro de lo que tanto lo que llamamos el gobierno como con respecto al resto de los actores que componen el Estado, ¿no? Y quiero que vean que, por ejemplo, las relaciones anárquicas son omnipresentes y son las más estables, por muy extraño que les parezca, ¿no? Por ejemplo, ¿una empresa es anárquica o no? Una empresa, no, internamente no. ¿Cómo? ¿Internamente se refiere? Sí. No. Sí, pues sí. Usted puede mañana decidir no ir a trabajar si le da la gana. Ah, bueno, sí. ¿Qué? Sí, eso es cierto. Y el patrón puede agarrarlo y hacerlo ir. No. Entonces se entiende que la relación es de mutuo intercambio o de mutuo beneficio. Si usted va a trabajar es porque le conviene y su patrón lo tiene allí es porque le conviene a él también. ¿Sí o no? Pero no es una relación de fuerza. Una relación de amigos, una pandilla, ¿es anárquica o asárquica? Anárquica. Anárquica por completo. ¿Y muchas de ellas son estables o no? Sí. ¿Una relación de pareja es anárquica o asárquica? Anárquica. Anárquica. ¿Una iglesia es anárquica o esárquica? Anárquica. Anárquica. Miren ahí su obispo, cómo se marchó, ¿no? Es decir, y el Papa no pudo hacer nada. Ni los fieles, ni nadie. ¿Qué? Ni los fieles ni nadie. Ni los fieles ni nadie, se marchó el punto, porque su relación de mutua asociación. Las iglesias, y la iglesia es la institución más antigua que hay en la tierra, y no hay arquía dentro de ella. Después, por ejemplo, el sistema internacional, que es anárquico o esárquico. O sea, los estados entre sí operan en anarquía o anarquía. 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 ¿Y son estables o no?
Sí. Bueno. Pueden llegar a pactos, acuerdos, y tienen un montón de convenios y de cosas, ¿no? De hecho, hay sistemas de correos, por ejemplo, entre países, hay sistemas pues, de mutua aceptación de monedas, hay acuerdos de reciprocidad en la justicia penal, con extradiciones, y alguien que lo fuerza. No. Y de hecho, a día de hoy, casi no hay guerras entre estados. Las guerras son dentro de los estados. ¿Me explico? Es decir, solo quiero que vean ese fenómeno. Antes de pensar si una cosa es utópica o no, solo quiero que vean con otros ojos las relaciones. Y que ven que ustedes, en su clase, en su vida privada, etc., se ordenan perfectamente y funcionan en anarquía. Y funcionan muy bien. Las relaciones más estables que tienen ustedes son de esa categoría, simplemente están porque les apetece y porque obtienen un beneficio unos con los otros, beneficios psicológicos, ¿no? Y lo que quiere que el Estado internamente también funcione así, precisamente como está también cohesionado es como puede ejercer su fuerza sobre los demás. Pero claro, esto normalmente no es muy intuitivo, es contraintuitivo. O por lo menos no parece ser lo que les explico. No parece que sin fuerza no hay orden. Es al revés. El viejo Proudhon decía que la anarquía es la madre del orden. Y solo puede haber orden social cuando no hay fuerza. Y la mejor prueba, los sistemas de mercado. La maravilla de que usted tenga una mascarilla en la boca. La maravilla de que ustedes tengan un lápiz. ¿No? ¿Cuánta gente hace falta para hacer un lápiz? Sí, bueno, mucha. Mucha. Luego miles de millones de personas. ¿Sí o no? Sí. Desde el principio al fin del proceso. ¿Y cómo se coordina eso? ¿Y cómo por 50 céntimos que no tiene un magnífico lápiz en su casa? Al lado de su casa. ¿Cómo se coordina todo eso? ¿No? Eso es lo que, muchas veces es lo que nos pregunta. Y los estados lo que hacen normalmente es interferir en esos procesos, romperlos. Por eso los critico. Porque, digamos, frente a las relaciones que son ordenadas, que son pacíficas, que son de mutuo intercambio, digamos, interfieren con la fuerza. Esta es la razón principal, digamos, que se le plantea al Estado cuando se discute si es benigno o maligno. Esa es la cuestión. Se puede tener, claro, de hecho es un debate filosófico de gran altura, ¿eh? No quiere decir que yo tenga todas las respuestas, ni que tenga razón en lo que estoy diciendo. Simplemente planteo preguntas. ¿Qué más? Sí, tenemos otra pregunta. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. A usted. Buenas preguntas. Dos preguntas más, si no le va mal. Dos más, venga. Voy. Hola. Buena tarde. Bueno, mi pregunta era que has dicho, bueno, yo he llegado un poco tarde, pero por lo que has dicho, las relaciones en el Estado son anárquicas. Entonces, mi pregunta es que en caso de que sean anárquicas, esta sensación de poder del Estado, ¿de dónde surge? El poder, imagine que usted y yo fundamos una banda de atracadores. ¿Vale? Vale. Esa banda y sacamos pistolas y atracamos a sus compañeros. Es un ejemplo, ¿no? Pero usted y yo, cuando empezamos, ¿cómo estamos? ¿En qué situación estamos? ¿De anarquía o de anarquía? Anarquía. Entre nosotros. Es anárquica. Sí. Nosotros nos juntamos, pactamos atracar a otra persona. Hacemos una acción común, ¿no? Pero una vez que usamos una acción coordinada entre 3 o 4, podemos, si estamos armados, dominar al resto de la clase, ¿sí o no? Sí. Porque nosotros estamos organizados y ellos no. Ellos no contaban con esto. ¿Me explico? Pero la relación originaria entre usted y yo es anárquica. Es lo que estoy diciendo. Y es más, solo se puede organizar en anarquía una cosa de este estilo. Porque si viene usted conmigo a atracar a estas personas forzada, porque yo le pongo una pistola a usted a trabajar, no creo que duremos mucho. En cuanto puede se escapará. ¿Me explico?
Sí. O sea, para que haya una relación, a lo mejor no es fácil de entender, pero para que haya una relación originaria de cooperación, para poder, digamos, dominar a otras personas o para hacer cualquier otra cosa, no solo para dominar, es necesario que la relación originaria sea en anarquía, sea para algún tipo de pacto. ¿Me explico? Sí, Si entonces... usted quiere conmigo forzar a atracarlos a ellos, usted no va a trabajar bien. ¿Me explico? En cuanto puedas escapar, o a lo mejor me dispara a mí. Sí. ¿Me explico? Solo podemos cooperar si vamos de acuerdo los dos para repartirnos el botín. Tenemos que tener un pacto entre usted y yo previos, y una vez que usted y yo pactamos, sí que podemos dominar el resto. ¿Me explico? Sí, pero claro, entonces me viene a la cabeza ahora esto del origen del Estado como un pacto. Entonces, en ese caso, el origen del Estado como pacto sería el pacto entre unos pocos para dominar a otros, o de toda No, a ver, el origen del pacto lo plantean muchos autores. Está en la Biblia ya, es el concepto de covenant. No es el concepto, es un concepto de un pacto entre las personas que nosotros dice que cedemos soberanía a un ente superior para que nos proteja. Esa es la tesis de Hobbes, por ejemplo, la tesis también de reforma de Locke, de Rousseau, de muchos autores contractualistas, de Buchanan, de Nozick, de Rawls, que son contractualistas modernos, ¿no? Ese contrato, primero, ese contrato usted lo firmó. ¿Cómo? No. ¿Firmó usted el contrato? No lo digo porque ustedes jóvenes tienen teléfonos móviles, ¿no? Sí. Bien. Pongan, ahora yo le mando a usted un recibo de 50 euros, yo que sé, de Orange. Usted me dice, señora, yo no tengo contrato con Orange. ¿Cómo le va a pagar 50 euros? Pero es un contrato tácito. Le digo yo, no. Me dirá usted, contrato, pasar un contrato, dice que tengo que firmarlo yo, darle mi número de cuenta, mi carnet de identidad, tengo que firmarlo expresamente. No me vale que es un contrato tácito, ¿no? O sea, usted pondría el grito en el cielo por un contrato de teléfono de 40 euros que no firmó. O por un contrato de luz que no firmó. ¿Sí o no? Sí. Quiere firmarlo. O sea, usted monta un lío por 40 euros, pero por un contrato que le va a llevar la mitad de lo que gana, ¿no? Que le puede restringir sus libertades de movimiento. ¿Qué le pasa? Eso no hay que firmarlo, eso es un tácito. No, eso lo digo porque hay un filósofo que se llama Lysander Spooner, un libro que se llama Sin Traición, que analiza el contrato social ese de forma jurídica y dice que no resiste un análisis jurídico la teoría del contrato social. Más supuestamente, si todos éramos lobos unos contra los otros, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Si todos estuviéramos peleando, ¿cómo es que podemos pactar? El concepto de pacto implica civilización, implica la capacidad de reciprocidad, implica que usted y yo podemos entendernos sin usar la fuerza. Entonces, ya se está contradiciendo. Desde el momento en que hacemos un pacto es porque no hace falta un pacto. Lo que digo es que el contrato originario, la forma de organizar los estados, se organizan entre sí, los gobernantes, entre ellos de forma anárquica. Entonces, no hay relaciones de poder entre ellos, hay relaciones pues, de intercambio, o sea, de mutuo beneficio, o relaciones de tipo ideológico, en el sentido de que tienen creencias comunes, pero no porque tengan fuerza unos sobre los otros. ¿Me explico? Sí. Si no, ¿cómo me explicaría usted, por ejemplo, el fenómeno de un golpe de Estado? Claro. A ver, piensen en Franco, piensen en Pinochet. Franco era parte del Estado también, ¿sí o no? No vendía churros. ¿A qué se dedicaba Franco? Un dictador. Era un alto general. No era era un teniente general, un general de una provincia entera. Y un día se levanta con sus tropas, él, Mola y otros más, ¿vale? Y Casares Quiroga le dice, ríndete, y Franco dice, no me da la gana. Ven a buscarme, ¿no? O Allende le dice a Pinochet, ríndete, y Pinochet dice, no me da la gana. ¿Y eso por qué lo hace? Porque no tiene poder sobre ellos. No pudo hacerles cumplir. ¿Me explico? La única forma de gobernar a Franco así era tenerlo como aliado, contento, así, pero no tiene poder sobre él. Por eso le decía antes, si Pedro Sánchez podría impedir que Podemos se marchase. Que le coge una pistola, le da con un palo, ¿qué les hace?
Tienen que aguantarse y dejar que se marchen. ¿No? Por eso digo que entre ellos hay relaciones. No es fácil a lo mejor de ver, pero relaciones son de pacto, no son de poder. Pero como se juntan entre ellos, sí que usan el poder sobre el resto, porque están organizados. El resto social, no. ¿Cuál es la ventaja de un policía sobre los ladrones? Los ladrones normalmente son más que los policías, pero ¿por qué ganan los policías siempre a los ladrones? Porque se organizan. Porque están organizados. Y los ladrones no. Son 4.000 policías contra cada ladrón concreto. ¿Me explico? Y los ladrones, en cambio, no tienen esa organización, no tienen unos números de teléfono, no tienen unos sitios a que llamarse, no tienen unos protocolos de actuación. Un policía llama y todas las policías, por ejemplo, de Cataluña, de los Mossos, están conectadas. Y entonces todos los Mossos de Cataluña empiezan a buscar al delincuente. En cambio, el ladrón está solo. Entonces es fácil que lo prendan. Pues ese es el principio, la esencia del poder del Estado. Que están organizados entre ellos, cooperan mucho para imponerse al resto de la población. Caen sobre cada uno de nosotros por separado. Claro, entonces si la sociedad, si el pueblo se organizase y se pusiera de acuerdo, es cuando se da una revolución, ¿no? Así es. Pero normalmente sí, pero normalmente requiere una organización previa. Y normalmente los que organizan al pueblo son los que se ponen a su vez en el puesto después. Sí. Eso es la tesis, por ejemplo, si les gusta la filosofía de Etienne de la Boétie, ¿no? En su libro El Contrauno, se llama así. Tiene varios títulos, ¿no? Pero Etienne de Boétie en su libro explica esto. Es decir, el gobierno son muy pocos, pero está muy bien organizado. El resto de la población, si fuera capaz de organizar, el Estado no duraba nada. De hecho, el Estado lo que más teme son las rebeliones. Porque no las puede controlar. Por eso ceden muchas veces delante de rebeliones. Los campos de Francia, por ejemplo, con los chalecos amarillos, como el gobierno cedió. Y como puede ceder delante de una protesta bien organizada. Pero sí, el pueblo, si se organiza, el Estado no puede comer. Pero por eso ataca a los primeros que se levantan. La estrategia de los estados siempre, los primeros que se levantan, los primeros que se organizan, estos intentan atacarlos, intentan disolverlos, o mejor aún, los coopta. Es decir, si alguno de ustedes saliera un joven muy bien organizado, ¿no? Con muchas capacidades políticas, normalmente lo que harán será cooptarlo y meterlo dentro. No dejar que organice de fuera. ¿Me explico? Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, profesor Bastos. Soy profesor en el Colegio de Filosofía. Me ha costado entender algunas palabras. Usted utiliza el término anarquía como sinónimo de ausencia de violencia. Sí. Claro. O sea, le escuchaba... Sí. ¿No? Lo utiliza... A ver si me explico. A lo mejor no lo expliqué. Yo uso la definición de Davos, una definición de poder que implica que yo tengo poder sobre usted, o usted sobre mí. Si yo consigo que usted haga una cosa que yo quiero, aún no queriendo usted. Claro. Entonces, poder para mí, y sé que la definición es discutida, es violencia. Claro. Por dos motivos. Porque tengo dos alternativas. Puedo usar la violencia, puedo darle dinero, usar medios económicos, o puedo convencerlo. Si yo le doy dinero, a que haga usted una cosa que no quiere, por ejemplo, desde el momento que yo doy dinero, usted ya quiere. Ya no estoy venciendo su violencia. Ya quiere usted hacerlo porque le di dinero. O si yo lo convenzo de que haga algo, tampoco estoy usando la violencia, porque usted ya quiere hacerlo. ¿Cómo consigo yo, por ejemplo, cuál es la diferencia? No sé. ¿No? ¿Cuál es la cuestión del tributo o del impuesto? Es que, o la cuestión, por ejemplo, de que me recluten para una guerra.
Es que no es que no quiero, le dirán, me da igual que no quiera. Lo cogen, lo arrastran y lo llevan. ¿Sí o no? Ese es el poder. La definición es estricta. Es estricta en el sentido de, claro, puede ser muy discutible y hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar de violencia estructural, de violencias de simbólica, claro, pero en algún sitio hay que poner la raya. Sí. No, me costaba seguirle en el punto en que cuando ha empezado a hablar del Estado y del poder, me chirriaba el punto de que era solo en términos modernos, ¿no? Aristóteles tiene otra concepción del poder. Se lo digo de otro modo. Parecía que el poder en sí mismo, no el Estado, el poder es algo siempre malo en sí mismo, ¿no? Cuando es esta es la tesis de Lutero en contra de Santo Tomás de Aquino, Sí. ¿no? Santo Tomás dice que como un hacer natural en las cosas, que es lo que usted ha dicho contestando a los dos chicos últimos en cuanto a la cooperación, el hacer cosas de mutuo acuerdo, etcétera, ¿no? O sea, le había entendido de un modo más pesimista al principio en cuanto a la naturaleza del Estado, que parecía que se refería a la naturaleza del poder, pero luego usted ha hablado del poder en otro sentido, ¿no? Como más positivo, como si no fuera estrictamente malo. A ver, Al principio. si usamos la violencia, yo creo, si usamos la violencia contra quien no nos agrede, sí. En ese aspecto tiene un aspecto negativo. Claro. La pregunta que hago ¿es el poder siempre uso de la violencia o no? El poder, repito, cuando uso de poder me refiero estrictamente a que usted haga una cosa que no quiere hacer porque yo se la mando, ¿no? Claro. Entonces ahí requiere algún tipo de coerción. Claro. De violencia contra usted o violencia contra una propiedad suya, por ejemplo, usted hace eso, lo que en su casa, o violencia contra algo que usted aprecia, violencia contra su familia o algo así. Pues tengo que amenazarlo con algo, con algún tipo de daño. Claro. ¿No? Claro, Pues claro. ahí sí ejerzo el poder. Claro. Lo que decía yo, dentro del poder, dentro del Estado, no hay relaciones de poder estricto sensu. Hay relaciones o bien de corte económico, de mutuo interés, o bien de corte ideológico. Es decir, que están, porque tienen una creencia común o una idea común, pero no hay relaciones de fuerza entre ellos. Sí, entre ellos no. Sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. Ahora, claro, es que, por ejemplo, muchas veces, claro, es un problema de definición. No, al final, claro, sí, es como lo defino yo, claro, por eso digo. El poder de la autoridad no es lo mismo para mí, por ejemplo. Exacto, claro. La autoridad es la que tiene usted en su clase, por ejemplo. Pero usted no tiene poder. Claro. Y yo en mi clase no tengo poder, tengo autoridad. Pero si los chicos se quieren marchar para afuera, usted no... Hombre, yo por lo menos no tengo fuerza para agarrarlos. Ya son más grandes que yo. ¿No? Exacto, sí. Más o menos no sé qué comen, que son más grandes. Claro. Yo, pues claro. Si quiere marchar, yo no le puedo prender, le puedo suspenderlo, puedo tal, pero no puedo agarrarlo y decir que se quede. Puedo romper la relación. Entonces digo, yo tengo autoridad y copian lo que yo digo o escuchan lo que yo digo y tal, pero no es relación de poder. La relación de un sacerdote con sus fieles es de autoridad, no es de poder. ¿No? La relación de un padre sobre sus hijos, etc. Incluso entre los alumnos, entre ellos puede haber relaciones de autoridad, en el sentido que uno, con sus características personales, su aplomo, lo que sea, pues los demás le hacen más caso. Pero no son relaciones de poder. Vale, perfecto. Aclarado. Me faltaba esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que... Espero que haya salido bien. Sí, hombre. Ha salido muy bien. Tenemos muchas ganas y siempre que podamos volveremos otra vez a intentar conectar con usted. Sobre todo por el reto... Me hicieron muy buenas preguntas. Tienen ustedes buena gente ahí. Sí, pero también porque usted es un reto también intelectual para nosotros. Pena de no estar en persona, pero bueno, es lo que hay. Pues pero, eso para la próxima, entonces. Para la próxima, no puede ir. Pues muchas gracias y muy amables y felicidades por sus jóvenes, da gusto verlos. Muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Pues, muchas gracias. Hasta luego.